bienvenidos a esta emisión de Aprende en Casa, dentro de la serie Español, para alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. En esta ocasión veremos el tema Las voces del drama. El propósito de esta sesión es que comprendan y valoren la importancia de dar una buena entonación a la lectura, para darle sentido al lenguaje escrito y que puedan hacerlo ustedes mismos. Es decir, les daremos los elementos para realizar la lectura dramatizada en un atril o la interpretación de un guión teatral, para que consigan encarnar el diálogo de un personaje. Les recomendamos tener a la mano cuaderno y pluma para escribir sus anotaciones. Como saben, la lectura dramatizada o en un atril no requiere de muchos elementos, pero su voz y entonación son las que le dan verosimilitud al personaje, es decir, hacen que se escuche real lo que están dramatizando. Probablemente ya han ido al teatro o incluso ya han representado ustedes mismos una situación de diálogo en la escuela, ¿cierto? Pues ahora es momento de perfeccionar sus técnicas. Para entrar de lleno en el tema, veamos un video sobre las obras de teatro. ¿Ya tienen con qué apuntar? ¡Comencemos! Hola, hoy veremos cómo se lleva a cabo una lectura en atril de una obra de teatro. Acompáñenme. El teatro en atril es una manera de hacer teatro, leer frente a un público, los actores, un texto dramático, y puede ser un escaparate muy bueno para productores, directores, actores y compañeros del medio artístico. Bueno, mira, me desconcierta un poco la pregunta mezclando teatro en atril, porque a lo mejor muchas personas no lo entienden como es. O sea, porque de hecho el atril es solamente el objeto en donde se coloca el libro, para apoyar el libro y pasar tú ya a leer lo que sea, teatro, poesía, lo que sea, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo por teatro en atril es el teatro que es leído, que no es propiamente representado desde su naturaleza dramática, sino que es dramático el hecho de la lectura. Estoy con Carlos de la Rosa, profesor y director de teatro. ¿Podrías comentarnos qué caracteriza el teatro en atril? El teatro en atril es un tipo de teatro en el que los actores no se tienen que aprender el texto. Cuando ellos se presentan ante una audiencia, ellos tienen el texto en la mano y lo van leyendo. Eso no quiere decir que no lo hayan estudiado. Por el contrario, ellos tienen que haberlo leído muchas veces para encontrar las intenciones adecuadas que se le tienen que dar a lo que están leyendo. También lo conocemos como lectura dramatizada. ¿En qué contexto se puede realizar el teatro en atril? Bueno, el teatro en atril tiene la ventaja de que se puede presentar en cualquier lado. Como no necesita los recursos de la escenografía y el vestuario, entonces los actores pueden presentarlos en hasta un espacio como este. En un lugar como este se pueden traer a los actores, ellos tienen su texto, lo van leyendo y le van dando la intención adecuada. Ahora, es maravilloso el teatro en atril porque es una buena forma de acercar a los jóvenes a las obras de teatro que de otra forma no conocerían. El mismo profesor en el aula podría con sus alumnos leer cualquier obra de teatro e invitarlos a que le den la intención a cada uno de los parlamentos para que ellos jueguen al teatro. Bueno, supongamos que ustedes están terminando en esta esquina. Hola, ¿puedo grabarlos? Bueno, empezamos, termina su escena, termina la escena 5, que es con ustedes dos solos, y entro yo. Okay. Vale. Sabio Tales. Doctor Euclides. Que entre signos. Que entre estrellas. Hoy gobiernas. Hoy resides. Y sus caminos. Sus huellas. Describes. Tasas y mides. Deja que en humildes trazos. Deja que en tiernos abrazos. Yedra de ese tronco sea. Rendido a tus pies me ver. Sobrinos, dadme los brazos y creed, pues Perdón. que leal... ¿Cuál es el proceso que debe seguirse para llevar a cabo a escena una lectura en atril? Híjole. Mira, pues yo creo que el proceso que nosotros hemos seguido para esta lectura
ha sido que primero eliges una obra. Ya que decides por qué quieres esa obra, qué quieres decir con ella y de qué es lo que quieres hablar, posteriormente eliges un elenco. Ya que eliges el elenco, sigue lo que le llamamos el trabajo de mesa, que es un tiempo en el que nos sentamos a discutir solamente de lo que dice cada personaje, de por qué, cuál es la relación entre ellos y cuáles son los conflictos que tienen que desarrollar a lo largo de la obra. Características particulares, el entorno social, el entorno político, el entorno económico, si lo dejaremos en ese entorno o lo traeremos a la época actual o lo modificaremos. Una vez que se toman esa serie de decisiones, podemos pasar a la etapa de las primeras lecturas. Las primeras lecturas son como esto que estamos haciendo ahorita, en frío. Nos damos los textos y cada uno lo va leyendo como lo va entendiendo, con base en lo que ya hablamos antes alrededor de la obra. Después de eso, sigue un trabajo de dirección. En el trabajo de dirección lo que hay que hacer es ir leyendo parte por parte, escena por escena, y de ahí ir tomando decisiones con respecto al escenario. Es decir, que iremos decidiendo quién entra, quién sale, en dado caso que la lectura pueda tener movilidad. Si es lectura solo en atril, tomaremos decisiones alrededor de en qué momento habla uno y en qué momento habla otro, cómo va a dar las convenciones al público para que entiendan que una persona no está en escena o que una persona va entrando a escena. Y pues de ahí lo que sigue es entender el papel, leerlo y echarle todas las ganas. Gracias. ¿Puedo seguir grabando? Claro. Sobrinos, dadme los brazos. La lectura expresiva o dramatizada, como también se conoce al teatro en atril, pone a prueba la capacidad interpretativa de los actores. Sin más recurso que la voz, los actores deben dar vida a los personajes y contar su historia. En ese momento, la voz se convierte, así, en el medio principal para expresar las emociones de los personajes de la obra. Por eso es importante que los actores tengan un buen volumen de voz y una adecuada pronunciación. Buen volumen de voz no significa tener que gritar, sino utilizar técnicas a través de las cuales lograr potencia y amplitud de sonidos. Para lograr una pronunciación adecuada, es importante leer con cuidado cada una de las palabras y respetar los signos ortográficos y sintácticos que se indican en el texto. El matiz de voz que se use dependerá del personaje y contexto en el que se desarrolle. Además de un buen manejo de la voz, la lectura en atril requiere de una adecuada expresión corporal, ya que se requiere de ambas en la caracterización del personaje. Los gestos, la postura y la mirada refuerzan la intención del mensaje verbal, así como el maquillaje y el vestuario son recursos que complementan la caracterización de los personajes. ¿Qué sugerencias darías a los alumnos de telesecundaria para que ellos también puedan realizar una lectura en atril? Bueno, yo creo que lo primero es leer mucho teatro, que se acerquen el mayor número de textos dramáticos que puedan. No tienen que ser necesariamente clásicos como Shakespeare o Chekhov o Sófocles. También hay autores como Emilio Carballido que ofrecen obras muy cortitas que tienen que ver con la realidad de ellos. Que se acerquen a esas obras, las obras de Luisa Josefina Hernández, por ejemplo, obras pequeñas que ellos pueden elegir. También otra cosa que les sugiero es que vayan mucho al teatro. No necesariamente el teatro tiene que ser muy caro. Por ejemplo, las casas de cultura, en cualquier lugar, ofrecen obras gratuitas. Ellos pueden acercarse, que vean cómo otros hacen teatro. Ya que vieron teatro, ya que leyeron teatro. Ahora la indicación es que cada uno escojan una obra, cada uno tenga su copia, se reúnan en la casa de alguno de ellos y empiecen a leer el texto de diferentes maneras. ¿Cuántas formas hay de decir buenos días? Que si estás enojado, buenos días. Que si estás muy feliz, buenos días. Hay tantas maneras de decir buenos días. Que ellos empiecen a jugar con eso, con las palabras. Ya que ellos se sientan preparados para presentarse ante una audiencia, les recomiendo que se vistan de un color neutro, principalmente negro. Que lleven su texto y que empiecen a jugar al teatro frente a sus compañeros. Que lo vayan leyendo, pero después de estudiarlo.
que conozcan perfectamente las intenciones de cada uno para que se diviertan viéndolos, que jueguen al teatro. Muchas gracias, Carlos. A continuación, veremos un fragmento de una lectura dramatizada. Gracias a Dios que ya llegaron mis desdichas crueles al término suyo, pues quien esto ve, nada teme. Yo haré que el retrato salga del pecho para que entre la imagen de tu hermosura. Donde entre estrella no tiene lugar la sombra, ni estrella donde el sol voy a traerle. Perdona, Rosaura hermosa, este agravio, porque ausentes no se guardan más fe que esta, los hombres y las mujeres. Nada he podido escuchar, temerosa que me viese. Astrea, Señora mía, heme holgado que tú fueses la que llegaste hasta aquí, porque de ti solamente fuera un secreto. Honra, señora, a quien te obedece. En el poco tiempo, Astrea, que ya que te conozco, tienes de mí la voluntad las llaves. Por esto y por ser quien eres, me atrevo a fiar en ti, lo que aún de mí muchas veces recaté. Tu esclava soy. Pues para decirlo en breve, mi primo Astolfo, bastara que mi primo te dijese, porque hay cosas que se dicen con pensarlas solamente. Ha de casarse conmigo, y es que la fortuna quiere que con una dicha sola tantas desdichas descuente. Pesóme que el primer día, echado el cuello, trajese el retrato de una dama. Háblele en él cortésmente, es galán y quiere bien. Y fue por él, y ha de traerme aquí. Embarázame mucho que él a mí a dármela llegue. Quédate aquí cuando venga, le dirás que te la entregue a ti. No te digo más, discreta y hermosa eres. Bien sabrás lo que es el amor. Una de las diferencias que tiene el teatro del siglo de oro con el teatro contemporáneo es el uso del verso como principal forma de expresión. Una característica del teatro del siglo de oro es que sus autores buscan alcanzar la estética a través de las palabras. Además, es frecuente encontrar referencias a las hazañas de personajes medievales, así como a temas relacionados con la religión y la naturaleza. En cambio, en el teatro contemporáneo se abordan generalmente temas relacionados con conflictos existenciales y sociales. Asimismo, es común encontrar obras que muestran otra realidad al público, utilizando el absurdo y el simbolismo. Con respecto al lugar de las escenificaciones, las obras del siglo de oro se representaban en los corrales de comedia y los palacios. El teatro contemporáneo, en cambio, utiliza espacios no convencionales como azoteas, sótanos, cafeterías y plazas públicas, además de los teatros y foros. En este programa vimos la importancia de leer adecuadamente una obra dramática, además de toda la preparación que requiere poner en escena una obra de teatro en atril. Preparen y organicen en grupo una puesta en escena de alguna obra literaria. Practiquen la lectura en atril. Espero que disfruten las obras en las que participen. Hasta pronto. Como pudieron observar, las obras por lo general utilizan escenografía, música, sonidos de fondo e iluminación, además de los elementos que distinguen a los personajes, vestuario y movimientos sobre el escenario. Las obras se dividen en distintos géneros, pero todas parten de un guión teatral, pues este contiene los diálogos como vieron en el video y las acotaciones, que son esas indicaciones entre paréntesis que señalan la actitud, tono de voz, motivos o acciones del personaje. Un punto central dentro de los argumentos es el conflicto, pues da a entender lo que le sucede a los personajes, por qué actúan, se comportan y se expresan de tal manera. Seguro recuerdan una visita al teatro o el diálogo del personaje de una serie, película, cómic o caricatura y se identifican con su sentir. Eso mismo es lo que deberán proyectar cuando ustedes sean quienes lean. El principal mérito de los grandes actores para dramatizar a un personaje es meterse en el papel. Es decir, entender su situación, hacerla propia. A continuación veremos la animación. Lectura recomendada, Romeo y Julieta, que les ayudará a dramatizar un diálogo. ¿Lo vemos? Hola, hoy hablaremos de un género de ficción escrito para ser actuado, las obras de teatro.
Una obra de teatro es una historia cuya finalidad es ser representada en vivo. En ella se detallan los diálogos, escenarios, declamaciones y en ocasiones se suman cantos y bailes. El teatro abarca varios géneros como la tragedia, el drama, la comedia, el musical, la farsa o las tragicomedias, donde comienzas riendo y terminas llorando. Como el cuento o la novela, tiene una introducción, un conflicto, un desarrollo, una conclusión y, claro, un lugar donde ocurre todo. En algunas obras se cuenta con un narrador, que incluso puede aparecer entre actos en el escenario. Incluye varios personajes, aunque hay algunas obras en las que solo aparece uno, interpretando un monólogo o un soliloquio. Tiene diálogos y acotaciones para indicar cómo deben actuar o qué deben hacer. El texto se divide en actos, que son pausas importantes en la historia. Los actos se dividen en escenas, donde cambian actores o escenarios. Si quieres conocer cómo es una obra de teatro, puedes consultar Hamlet de Shakespeare, la cual trata sobre el asesinato de un rey a manos de su hermano, y como consecuencia el fantasma del rey pide a su hijo que vengue su muerte. Continúa con este curso y utiliza este espacio como un lugar de entrenamiento para practicar tus habilidades como dramaturgo. Nos vemos en el siguiente video de Toda historia tiene una forma. Como pudimos ver, la información que se presentó al principio de la animación proporciona un contexto acerca de los personajes, Romeo y Julieta. La obra Romeo y Julieta es una tragedia escrita por el dramaturgo inglés William Shakespeare durante el periodo isabelino, cerca de finalizar el siglo XVI, aunque las fechas varían. Esta obra es muy famosa. Trata acerca del amor imposible entre los adolescentes Romeo Montesco y Julieta Capuleto, ya que sus respectivas familias se guardan un profundo odio. Probablemente imaginaron lo que pudieron decir los personajes e incluso llegaron a dar entonación en su cabeza. Elijan un personaje de algún libro de obras de teatro o de un cómic y piensen qué entonación podría tener, qué tipo de acotaciones incluirían en el guión y cómo lo representarían. Tomen nota y guárdenla en su carpeta de evidencias. Pero antes de hacerlo, veamos este último video, Teatro El Atril, que les dará herramientas útiles para poder realizar una lectura dramatizada. Pongan mucha atención. ¿Qué les pareció el video? ¿Se fijaron en el atril y en la representación de los alumnos? Ahora conocen más acerca de la lectura dramatizada, o en atril. La idea es que identifiquen las intenciones del personaje, el conflicto que vive y el entorno en el que se desarrolla la historia. Un punto primordial es que al leer un guión entiendan las acotaciones y las tomen en cuenta. Usen su voz como el elemento más importante de la dramatización y piensen en los ademanes o movimientos que deben hacer. Así será más verosímil.
Una recomendación que les puede ayudar es decir algo con distintas entonaciones. ¿Cómo leerían la frase de un personaje aburrido, enojado, feliz o triste? Prueben varios tonos. Por último, les proponemos realizar las siguientes preguntas para lograr una mejor entonación a la hora de hacer una lectura. ¿Qué es la lectura dramatizada? Explíquenlo con sus palabras. ¿Cómo se puede lograr la verosimilitud de un diálogo? ¿Del personaje que eligieron, pudieron entender sus diálogos? ¿Había palabras que no conocían o sentimientos que no pudieron reflejar? ¿Qué les parecieron las representaciones que vieron hoy? ¿Qué harían para mejorarlas? Los invitamos a que usen su libro de español o bien algún texto en casa para hacer una lectura en voz alta. Para ello, les recomendamos que lean la trama o el tema de la obra. Pueden buscar un resumen de esta en algún libro o en internet. Observen las acotaciones y los diálogos, lean varias veces el texto y ensayen en solitario la entonación de sus personajes. Usen algo que los ayude a meterse en el personaje, como un sombrero, capas, lentes o algo que sea característico de este. Pueden elegir un monólogo, que es un discurso de un solo personaje consigo mismo, o pedirle a algún familiar que los apoye con un diálogo. Realicen la lectura, primero frente a un espejo y luego ante un familiar o varios, y pidan sus opiniones. Anoten los comentarios que reciban en su carpeta de experiencias para compartirlos con sus compañeras, compañeros y docentes cuando regresen a la escuela. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa de Aprende en Casa. Continúen viendo la programación. ¡Hasta entonces!